Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por darnos esta oportunidad de acercarnos en el nombre del Señor. Vamos en esta hora a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Igualmente damos la bienvenida a nuestros hermanos en la red social de Facebook, que acabamos de abrir ya la línea para que nuestros hermanos se vayan conectando. Ya tenemos algunos hermanos conectados. Dios los bendiga. Y justamente con ellos, todos los que se van conectando, y nosotros aquí vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedir por nuestras necesidades y pedir por la palabra de Dios. Así que le invito, hermano, hermana, a cerrar sus ojitos ahí donde está, y juntos hacemos esta fuerza espiritual. Oramos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, llegamos al trono de tu gracia, Padre de gloria, para implorar, Señor, el favor, para implorar, Señor, la misericordia, para implorar, Señor, de tu gran bondad, Señor, para con tu pueblo. Que, Dios mío, estamos aquí porque reconocemos la necesidad que de ti tenemos, Rey de gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor del cielo, y bendícenos, Señor de gloria. Obra, Señor, en cada necesidad, Señor. Tú que conoces cada familia, cada hogar, cada hermano, cada hermana, Señor. No solamente de los que estamos presentes, sino, Señor, los que están también, Señor, conectados en esta red social y a través de todo el mundo, Rey de gloria. Obra poderosamente, Señor. Extiende tu mano, Señor, para que tu pueblo, Señor, tenga lo que necesita, Señor. Que haya respuesta, Señor de gloria, a tanta necesidad, a tanta petición, Señor, que tenemos delante de ti, Señor de gloria. Ten misericordia de nosotros y bendícenos, Rey de gloria. En el nombre de Jesús, pedimos por aquellos que están quebrantados de salud, Rey de gloria. Obra poderosamente, Señor del cielo. Llega, Señor, donde está el enfermo, la enferma, en el hogar, Señor, en el hospital, o aquellos que están en la cárcel, Rey de gloria. Obra poderosamente, Señor del cielo, que tu poder, tu virtud, Señor, fluya en favor de tu pueblo, Señor. Danos vida en abundancia, Señor. Danos vida, danos salud, Señor, para seguir viviendo para ti, Señor, para seguir sirviéndote, Señor de gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos sanidad, declaramos victoria, Señor del cielo. Rompe toda cadena de vicios, toda cadena de opresión, Señor de gloria. Abre las cárceles a los oprimidos, Señor. Obra, Señor del cielo. Da libertad a los cautivos, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, declaramos libertad, Señor. También, Señor de gloria, pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes. Dios mío, bendícelos, guárdales, Padre de gloria, su salida y su entrada sea segura. Guárdales de esta pandemia, Señor del cielo, que puedan, Señor, seguir gobernando, Señor, y que lo hagan bien, Señor de gloria. Y pedimos por nuestro presidente, Señor, por su esposa, por sus hijos. Guárdale, Señor de gloria, bendícele. Dale sabiduría para gobernar, Señor del cielo. Si es tu voluntad, Señor, que pueda permanecer todavía, Señor, en el poder. Obra, Señor, en su corazón, Señor. Que tu temor esté en su corazón, Padre de gloria. Que gobierne sabiendo que tuyo es el poder. Que tú lo das a quien quieres y cuando quieres lo quitas, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice también, Señor, y recompensa a los que están haciendo una labor heroica, Señor. Todos los que trabajan en el campo de la medicina, Señor bendito, bendícelos. Guárdales, Padre de gloria. También pedimos por nuestros países de origen, Señor. Bendícelos a nuestros presidentes, a nuestros conciudadanos, Dios mío. Ten misericordia de nuestros países, Señor de la gloria, que viven en pobreza extrema, Señor. Bendice las naciones que ayudan, las organizaciones sin fines de lucro
que ayudan, Padre de gloria, a nuestras naciones, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Igualmente suplicamos e imploramos, Señor, libertad, Señor. Imploramos, Señor, derecho humano, Señor del cielo, para las naciones que están oprimidas en esclavitud por regímenes ateos, Dios mío. Obra poderosamente, Señor de gloria. Sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo y quiere gobernar el mundo, Señor del cielo. Quiere que el mundo no sepa de ti, Señor de gloria. E inventa, Señor del cielo, filosofías. Inventa corrientes, Señor, como las que, Señor, gobiernan en estos países, Señor. Narcotraficantes, Señor, criminales, que, Señor del cielo, no respetan la vida del niño, de la mujer, del anciano, donde, Señor del cielo, no hay comida, Señor. La gente muere de hambre, la gente muere de sed, Dios mío. Obra, Señor, levanta, Señor, organizaciones poderosas para que liberen estas naciones y vivan como humanos, Señor, con dignidad de humanos, y que allí tu palabra pueda llegar, Señor, y hacerlos verdaderamente libres. Misericordia por Nicaragua, por Cuba, por Venezuela, por Argentina y tantos países, Señor, amenazados, Señor, y ya consumidos por el cáncer del ateísmo, Señor. En tus manos de amor y de misericordia los abandonamos. Y ahora pedimos, Rey de Gloria, que en la lectura, en la enseñanza, en la doctrina de hoy, Señor, bendigas todavía nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, que aprendamos, Señor, de tu voluntad, de la enseñanza que has dejado para tu iglesia, para que caminemos bien, Señor, para que, Señor, hagamos sendas derechas, para que, Señor, las rodillas paralizadas se doblen y las manos caídas se levanten, Señor de gloria. Añade a tu pueblo, Señor, los que tú has predestinado para vida eterna. Por Jesucristo lo pedimos y lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermano y hermana, los que trajimos Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos tomando como base esta porción bíblica para el estudio doctrinal. Gloria a Dios. El estudio doctrinal en el cual estamos ocupaditos, titulado La inspiración de las Escrituras. Estamos iniciando y este grupo de doctrinas básicas, segunda de Timoteo, capítulo número 3, vamos a buscar. Gloria a Dios. Capítulo número 3 lo tenemos, dice la bendita palabra de Dios, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor, y los que están en Facebook pueden ponerse cómodos. Hemos iniciado, hermano, ya la semana anterior el ciclo, hermano, que llevamos, como ya hemos dicho, hermano, desde lo que es la inspiración de las Escrituras hasta lo que es ya el plan final de Dios para con los hombres, que es conocido como la eternidad futura. De esta manera, entonces, estamos reiniciando ya la semana pasada, hermano, este ciclo de doctrinas básicas, y le pedimos a usted, no solamente, hermano, bueno, si usted puede subrayar su Biblia y marcarla, pero igualmente le pedimos que pueda usted tener una libretita aparte para tomar notas importantes que nos sirven de referencia, hermano, especialmente cuando estamos hablando con alguien de las cosas del Señor. Entonces, hermano, hemos ya, hermano, hablado de que las doctrinas básicas sobre las cuales está fundamentada la iglesia del Señor, hermano, se extraen de lo que nosotros como cristianos
creemos firmemente que es la palabra de Dios. Creemos que es la palabra de Dios. Mas sin embargo, algunas veces como cristianos desconocemos, hermano, mucha enseñanza, o se nos olvida fácilmente, hermano, una doctrina. Y por esa razón, hermano, siempre invitamos para que, aunque pareciera ser, bueno, es una repetición, hermano, mas sin embargo yo le aseguro que lo que estamos viendo hoy, ya lo vimos por supuesto, pero va a refrescarnos, va a refrescar, hermano, la enseñanza, va a refrescar, hermano, la palabra en nuestro corazón. Entonces, hermano, alguien dijo, pues es que nos dan doctrina y nunca la aprendemos. Realmente, hermano, creo que ninguno somos capaces de, hermano, aprendernos todas las doctrinas, ¿verdad? Pero por lo menos, hermano, uno puede decir, bueno, mire, no me sé la cita bíblica, pero sé que la palabra de Dios lo dice. No me sé la cita bíblica, pero en mi iglesia enseñan esto y nosotros lo creemos. Es importante, hermano, porque con una referencia que demos, hermano, de la palabra de Dios, por supuesto la palabra va a ser la obra en los corazones de las personas. La palabra va a obrar, hermano. Y lo que sembremos, hermano, no va a quedar sin fruto. El Señor dice en su palabra que no va a regresar esa palabra, esa semilla, no va a regresar a Dios, sino que se va a quedar ahí y va a dar el fruto para el cual Dios la ha enviado a cada corazón. Amén. Entonces decíamos, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios, que ella sostiene, que ella es la palabra de Dios. Y hablábamos, hermano, de evidencias. Dábamos, hermano, dos tipos de evidencia. Ya vimos, o estamos en eso, hermano, en las primeras evidencias que se conocen como evidencias internas, que son aquellas evidencias, hermanos, las cuales la Biblia misma contiene en sus porciones, y donde, hermano, ahí establece que ella es la palabra de Dios. Y ya como leíamos, hermano, Salmo 19, Salmo 119, como ahí, hermano, no solamente le llama, hermano, escrituras, le llama testimonios, le llama, hermano, mandamientos, tanto nombre bonito que Dios le da, hermano, para hacernos ver, hermano, la diversidad que la palabra de Dios o las palabras de Dios, hermano, van a obrar en nuestro corazón. La diversidad de operaciones que puede haber en nuestra vida, hermano, al poner atención, al obedecer la palabra, al poner oído con cuidado, hermano, por supuesto que vamos a dar mucho fruto. Entonces estábamos en lo que eran, hermano, las evidencias internas, las porciones bíblicas que estábamos dando, y, hermano, vamos a continuar a terminar con algunas de ellas todavía. Bueno, esta porción misma que leemos como base de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, ve usted cómo la palabra de Dios nos dice, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Entonces, como usted y yo creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, para nosotros, hermano, desde el Génesis capítulo 1 hasta, hermano, Apocalipsis capítulo 22, para nosotros toda ella es palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Toda ella es palabra de Dios. Y cualquier porción que leamos es seguro que nos va a llenar, hermano. Seguro que nos va a bendecir. Entonces, hermano, dice, hermano, inspirado por el mismo Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Aunque la hayan escrito, hermano, hombres, es inspirada por Dios. Aunque hayan sido hombres iletrados, es inspirada por Dios. Recuerde que Dios no necesita hombres estudiados o hombres, hermano, eruditas, ¿verdad? Hombres con, hermano, un cerebro súper desarrollado para decir, bueno, a este le voy a revelar mi palabra porque es muy inteligente y la va a retener. No, hermano, Dios escogió, más adelante lo vamos a ver, hermano, hombres de diferentes clases sociales, con diferente, hermano, capacidad,
intelectual. Sin embargo, hermano, desde uno hasta el último que Dios usó de los hombres, hermano, el Espíritu Santo los inspiró, como aquí dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermano, no es que motivamos a leer la palabra de Dios simplemente, hermano, para matar el tiempo. En lugar de ver televisión, lea la Biblia. Pero no ese es el propósito, hermano. Sino que el propósito es de que por sobre cualquier cosa, hermano, tengamos nosotros, hermano, la palabra de Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa de la que podamos, hermano, quiero decir, disfrutar, de la cual saquemos mayor provecho, como la palabra de Dios. Usted puede ver, hermano, usted le edifica el fútbol, pero le aseguro, hermano, de que aunque le va a edificar quizás en su carne, sabiduría de eso no va a tener. Conocimiento de eso no va a tener, porque pues ahora ya voy a jugar con el goleador de ese equipo porque ya lo vi jugar. No, hermano. Entonces cualquier cosa, hermano, podemos leer un libro, pero si no es la palabra de Dios, hermano, ese libro, hermano, poco o nada nos va a dejar de enseñanza. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, ahí dice, hermano, que Dios la inspiró para bendecir al ser humano. ¿Cómo? Enseñarnos. Útil para enseñarnos. Es útil para redarguir. Parece que cuando uno lee la Biblia, cuando uno escucha el mensaje de Dios, hermano, y Dios le habla a uno, ¿verdad que uno por dentro siente algo, hermano? Siente eso de que, bueno, Dios me está hablando, lo están diciendo por mí, porque yo estoy haciendo eso, o porque yo no estoy haciendo eso. Para eso es la palabra, para redarguir, para corregirnos, hermano, que podamos a leerla, hermano, ahí ver, hermano, si estamos fallando en algo, y entonces tomar medidas preventivas para, hermano, alejarnos de esas cosas que nos pudieran también estar alejando de Dios, y al mismo tiempo, hermano, el peligro de caer en pecado. Por eso es importante. Y mira, hay gente que dice, es que, hermano, me cuesta leer español. Pero aunque le cueste, hermano, mira, aunque le cueste, usted lea despacito, y aunque lea poco, pero eso poco que va a leer, le aseguro que le va a servir más que si, hermano, ve o escucha, hermano, alguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Va a ser de mayor edificación para nuestra vida. Y dice, para instruir en justicia. Nos instruye en justicia. Con el propósito, dice, de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermano. Aquí no se trata, hermano, de que los traemos para regañarnos. Aquí no se trata de que, hermano, vamos a abrir las redes sociales para, hermano, hacer de aquí, hermano, como, ¿qué le puedo decir, hermano? Una guarida, hermano, o una cuevita. No estamos con una ametralladora, hermano, tirándole a medio mundo, hermano. No se trata de eso, hermano. Sino que se trata de dar la palabra con el propósito que la palabra haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Y le digo, hermano, cuando hablamos la palabra, algo va a pasar. Algo pasa. Cuando hablamos la palabra, algo pasa, ¿no? Porque Dios siempre honra su palabra. Amén. Vamos a buscar otra porción también. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer. Versículo
Pedro, capítulo número 15. Recuerden que estas son evidencias internas, donde la Biblia está diciendo que ella es la palabra de Dios. Estas evidencias internas. Versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces ve usted, hermano, que el apóstol Pedro no solamente habla de las escrituras como la palabra de Dios, sino que está también reconociendo que lo que el apóstol Pablo escribe o escribió son escritura de Dios. Y él pues lo dice, Pedro lo dice, bueno, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero el hecho de que hayan algunas cosas que la Biblia, la palabra de Dios enseña, que, hermano, se nos hace difícil entender, especialmente para alguien que es nuevo dentro de la iglesia de Dios. Como la iglesia es un neófito, es un nuevo en la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, no va a saber mucho de la palabra. Entonces, para esas personas que saben poco de la palabra de Dios, hay cosas que todavía no las entienden. Por supuesto que irán creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios e irán entendiendo, hermano, poco a poco. Pero lo importante, hermano, es que tengamos confianza que lo que se nos está enseñando es la palabra de Dios. Eso que lo entendamos. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús dice que, hermano, a los que el Padre le había dado, dice el Evangelio según San Juan, dice, y los que el Padre le dio, dice, los amó hasta el fin? Y entonces ese día dice que se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. El lavamiento de pies, hermano, casi siempre lo realizaban los siervos a sus señores. Pero entonces el Señor lo hace. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, le dijo: Señor, a mí no me vas a lavar los pies, porque tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Entonces a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor dijo: Pedro, lo que yo hago ahorita, tú no lo entiendes, lo vas a entender después. No. Entonces, ¿qué le tuvo que decir el Señor? Mira, o sea, le tuvo que avanzar algo que tal vez se lo iba a enseñar más adelante. Pero mira, si no me dejas lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo. No lo entendía, porque el Señor se lo dijo: no lo entiendes, lo vas a entender después. Pero en ese momento, cuando el Señor le dice: mira, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo Pedro? Aunque no lo entendía, yo, bueno, no lo entiendo, Señor, no entiendo, pero si es así, no solamente lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Fíjense. Entonces hay cosas, hermano, que a lo mejor no las vamos a entender ahorita. Hermano, haga esto, pero hermano, porque hágalo, hermano, después lo va a entender, hermano. O hay gente, hermano, que se pone un poco así como reacia, hermano, pero uno dice: bueno, lo va a entender después. O hay gente, hermano, que se le pone disciplina y se molesta, y uno dice: lo va a entender después. Pero en el momento como que la gente se molesta, cuando se le llama atención se molesta, cuando se le dice que no haga eso se molesta. Pero es porque en el momento, hermano, no han entendido la palabra de Dios, pero lo van a entender después. Cuando vayan creciendo, cuando vayan madurando, van a ir entendiendo: por esto es que me regañaban.
Ahora comprendo por qué es que me regañaban tanto. Ahora comprendo por qué es que me decían, me llamaban al orden tantas veces. Ahora lo entiendo. Hoy que ya maduré, ahora lo comprendo. Entonces, hermano, es importante para nosotros. Si nosotros reconocemos que estas porciones bíblicas, hermano, son evidencias que contiene la palabra de Dios, que ella es la palabra de Dios, vamos bien. Vamos bien. Porque cuando la leamos, vamos a decir, Señor, habla mi vida. Háblame, Señor. Voy a leer la palabra, Señor. Háblame. O cuando hacemos la oración, hermano, es bueno, sería bueno, hermano, cuando decimos, vamos a orar, decirle al Señor eso. Señor, habla mi vida, Señor. Yo he venido para que hables a mi vida, Señor. Háblame. Muéstrame, Señor, tu voluntad. Habla mi vida, Señor. Y no venir, hermano, con un pensamiento de que, como examinar la palabra y decir, no, eso ofende mucho. No, eso no es para mí, eso no es para mí. Eso, seguro es para el hermano fulano, pero para mí no va a ser eso. No, eso no es para mí, eso es para la hermana fulana. Acá, le cayó el hermano fulano. Uy, qué bueno, lástima que no vino, pero le cayó. Y hermano, y repartimos el mensaje a todos y a nosotros no dejamos nada para nosotros. Debe ser todo lo contrario, sino decir, Señor, que todo el mensaje sea para mí, Señor. Que tu palabra sea para mí, Señor. Cuando reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, que estas evidencias que ella testifica, hermano, que es la palabra de Dios, para nosotros sea, hermano, motivo de fortaleza. Saber que andamos en nuestro hombro, en nuestro, hermano, en nuestros brazos, entre nuestro brazo y pecho, hermano, la mismita palabra de Dios. Saber que cuando la abrimos, hermano, es como si abrimos el cielo y entonces Dios va a comenzar a hablar a nuestra vida, hermano. Así es la palabra de Dios. Esa es la bendición que tenemos usted y yo, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ir una vez, una porción bíblica más, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, el versículo número 13. Dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve qué lindo, hermano? Pues qué lindo, hermano, llegar a un lugar y que la gente diga, ay, sí, Dios nos trajo su palabra muy bendecida. Qué lindo, porque Dios ha hablado de una manera tan linda a mi corazón. Y eso era lo que pasaba en Tesalónica, que se había llevado el mensaje del Evangelio y ellos decían, no, pues son unos hombres que han venido. No, hermano. Yo decía, han venido unos siervos de Dios que nos han traído un mensaje de Dios, que nos han traído la palabra de Dios, y ha sido una gran bendición. Ha sido una gran bendición. Entonces, para nosotros, hermano, lo más importante, mire, alabar al Señor es importante. Hablar con Dios en la oración es importante. Ofrendar y diezmar es importante. Pero lo más importante, hermano, de un servicio, hermano, a nuestro Dios, es cuando llega el momento en que abrimos la palabra, porque es el momento en que Él nos va a hablar. Es el momento en que Él nos habla. Bueno, nos puede hablar a través de su Espíritu Santo con los dones espirituales. Pero cuando abrimos la palabra, hermano, ha llegado el momento, hermano, en que Dios, hermano, va a darnos el consejo. Él sabe la necesidad, hermano, que traemos, el hambre que traemos, y de acuerdo a eso, Dios nos va a hablar. Y entonces hay que recibirla con gratitud. Y hay que, hermano, agradecerle a Dios por ello. Pedirle a Dios que mantenga, hermano, a los hombres fieles, a los líderes, a los que predicamos la palabra de Dios,
a mantenernos fieles al mensaje, a mantenernos fieles a la palabra de Dios, sin movernos ni a diestra ni a siniestra, hermanos. Presentemos la palabra de Dios como debemos hacerlo, dice. Amén, hermano. Ahora, terminamos ahí con estas porciones bíblicas que nos hablan de las evidencias internas. La otra clase de evidencia, ¿no?, se llaman evidencias externas. Entonces, las evidencias externas, hermano, son, hermano, aquellas que se puede, hermano, al verlas, al conocerlas, hermano, se puede reconocer, o se debería de reconocer, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia, hermano, tiene tantas características, tanta información, que lo que ella contiene, hermano, no queda más que reconocer que ella es la palabra de Dios. Que ella es la palabra de Dios. Evidencia externa número 1, la unidad de la Biblia. Acuérdense, la unidad de la Biblia. Tenemos, hermano, ya explicamos, hermano, que es un libro, pero que, hermano, ha sido hecho uno, hermano, en muchos. Y de que de los tantos libros y epístolas que se escribieron, hermano, dentro de concilios, específicamente ya dijimos el concilio de Cartago, los hombres, hermanos, sabios de Dios se reunieron para, hermano, le llamaron el canón sagrado, para cerrarlo. Entonces ellos dijeron, bueno, guiados por el Espíritu Santo, creemos firmemente que estos libros son los que deberían componer la palabra de Dios para la iglesia, la enseñanza, la doctrina para la iglesia. Mira, dieron muchos libros, no muchos, pero algunos, de los cuales hubo controversia, como Filemón. Hubo controversia por ese libro, porque muchos decían que no, otros decían que sí, pero al final, como les digo, ellos oraban al Señor, dejaban que el Espíritu Santo los guiara, y entonces es como quedó conformado. Otras epístolas que pudieron haber estado, pero lastimosamente no se encontraron por voluntad de Dios, por providencia de Dios, hermano. Se sabe que hubo una tercera epístola a los Corintios, no se encontró. La carta a los laodicenses no se encontró. Entonces, a otras iglesias a las cuales el apóstol Pablo y su grupo de hermanos escribía, no se encontraron. Estamos seguros, pues yo por lo menos estoy seguro de que esas epístolas debieron haber sido una gran bendición para nuestra vida. Pero si no se encontraron, hermanos, si nunca se encontraron, hermano, Dios es el que lo permitió. O sea, Dios sabe por qué permitió que esos libros no se encontraran, y que los que se establecieron como lo que hoy tenemos Biblia, o la Biblia, hermano, esos, hermanos, son de la gran bendición para nosotros, la iglesia. Entonces, la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando leemos Génesis, el primer libro de la Biblia, y venimos leyendo, hermano, hacia el Nuevo Testamento, vemos, hermano, de que dentro de ese espíritu de revelación que Dios dio a estos hombres, hermano, hay una unidad de continuidad. Y fíjense, lo menos fueron 40 hombres que Dios usó para escribir este libro, que vivieron, hermano, en diferentes épocas. O sea, no es que, hermano, todos se congregaban en la misma iglesia, entonces cada uno escribió algo y ya lo dejó para la iglesia. No, vivieron en un lapso de 1600 años. O sea, en un lapso de 1600 años fue que se escribieron todos estos libros. Lógicamente que Moisés jamás conoció, hermano, a ninguno de los del Nuevo Testamento. No los conocían. Pero ¿cómo es que ellos pudieron escribir? Y lo que escribieron, hermano, fue, hermano, como profecías y palabras, hermano, que le fueron confirmadas a otros siervos. Y así se llevó la continuidad de revelación. Vamos a ver, hermano, ejemplos bíblicos, hermano,
de revelaciones que se dieron, de profecías que se dieron, hermano, en diferentes épocas, hermano, y que cuando se ponen unidas, cuando se unen, hermano, pareciera ser que como que estaban juntitos los que las escribieron. Y en realidad no se conocieron, nunca se conocieron. Entonces la unidad de la Biblia, hermano, los 66 libros, es una unidad de revelación, donde Dios usó, ya dijimos, hermano, hombres que tenían diferentes caracteres, diferente posición social. Habían obreros, agricultores, reyes, poetas. Habían uno como Daniel, hermano, que era un erudita. Daniel era un hombre muy sabio. Era un hombre muy sabio, al cual Dios le dio mucha sabiduría. O los profetas, hermano, que fueron hombres, hermano, algunos de ellos, hermano, humildes. Pero sin embargo, a pesar de, hermano, que fueron diferentes en su, ¿qué puedo decir?, posición social, en su posición política, voy a decirlo también, hermano. Sin embargo, hermano, cuando eran inspirados por Dios, ellos comenzaban a escribir, hermano, y ya Dios dejaba ahí plasmado su autoridad. Yo decía, ahí está, eso es lo que quiero que escribas. Voy a usar a otro para que siga escribiendo lo que tú has empezado. Y así como que si en Génesis, yo digo, con este voy a comenzar y con este voy a terminar, pero la obra va a ser una sola obra. Y así es. Por eso la evidencia externa se llama la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia. Mira, hermano, la Biblia, si usted, hermano, la separa, como que si cortara una cadena. Como que si cortara una cadena. Porque ya se pierde una enseñanza, ya se pierde un espacio de tiempo, hermano, en el cual pudiera, bueno, es como se conoce los años de silencio, entre cuando termina el último profeta de los profetas del Antiguo Testamento, como Malaquías, que fue el último profeta que Dios usó, pero del profeta Malaquías a el Evangelio según San Mateo, o Leví o Mateo, hermano, para que Dios levantara a estos hombres, como en el caso de San Juan Bautista, que fue el siguiente, después de Malaquías, pasaron 400 años. 400 años, hermano, que Dios no le habló a los judíos. Por eso se llaman los años de silencio. Los años de silencio, donde pasaron muchas cosas, pero que no se escribieron, porque Dios no quiso usar a nadie. Cuando ya Dios levanta a San Juan Bautista, hermano, es como que si le diga, bueno, ahora vamos a unir de nuevo la cadena. Así que a Juan lo vamos a encadenar en esta unidad de revelación con Malaquías. Y entonces engancha, hermano, los dos testamentos. Y pero usted, hermano, cuando usted lee la Biblia, termina Malaquías, a nomás voltea una página y encuentra San Mateo. Entonces muchas veces ignoramos que para que esas páginas, esas dos paginitas que dividen, hermano, que se dividen de Malaquías a Mateo, hermano, pasaron 400 años, hermano. Y que sin embargo, a pesar de que pasaron 400 años, hermano, la revelación de Dios siguió. Siguió la revelación. No se puede decir, es que después de los 400 años ya Dios no fue el mismo. Ya la revelación ya no fue la misma. Ya Dios se manifestó, pero ya de una manera muy diferente. No, hermano. Sino que, hermano, Dios lo que hizo, hermano, que usó a ese grupo de hombres del Antiguo Testamento para que, hermano, profetizaran, para que hablaran y todo. Y entonces todo lo que ellos hablaron y profetizaron, ahora dijo Dios, ahora con este otro grupo vamos a confirmar lo que hablé con aquel grupo, y sigue la historia. Y usted ve que la historia sigue y no se detiene y no se detendrá hasta que se cumpla, según dice la palabra de Dios, hermano. Así fue escrito y así será hecho, ¿verdad, hermano? Así fue escrito y así será hecho. Otro, hermano, otra
iglesia externa, hermano, es la extensión de la Biblia. La extensión, hermano, no, hermano, en lo que el Evangelio puede alcanzar, sino la extensión de la enseñanza que tiene. Que la Biblia no solamente habla, hermano, de edificarnos espiritualmente, sino que nos habla, hermano, de cosas científicas, de cosas geográficas, de, hermano, psicología. La Biblia presenta todo eso, hermano. La Biblia, hermano, tiene, hermano, revelaciones que en el momento en que se escribieron, hermano, la ciencia no estaba muy avanzada. Y sin embargo, a pesar de que el tiempo ha pasado y la ciencia se ha aumentado y han habido, hermano, inventos tras inventos, y a pesar de que estamos en un mundo moderno, hermano, todo eso que se ha inventado y se ha descubierto, hermano, no ha opacado la palabra de Dios, y no podemos decir, hoy que la ciencia se ha aumentado, ya nos estamos dando cuenta que aquí se cometió un error, aquí se cometió otro. Ahora que tenemos el celular, vemos que aquí se cometió un error. Ahora que tenemos la televisión, vemos que aquí se cometió un error. No, hermano, al contrario, todo lo que en el mundo va aconteciendo, hermano, la Biblia ya lo había dicho que iba a ocurrir, ¿verdad, hermano? Ya lo había dicho que iba a ocurrir. Por eso para nosotros, hermano, no debe haber nada nuevo. Por eso Salomón dijo, mire, lo que pueda ocurrir debajo del sol, eso no es nuevo. Cualquier cosa que ocurra en la tierra, eso no es nuevo. Ya Dios dijo que va a pasar. Ya Dios dijo que va a suceder. Entonces, para nosotros, hermano, no podemos decir, ay, hermano, qué tribulación la que está sufriendo la iglesia con esto del COVID-19, hermano. Pero si San Mateo 24 ya lo había dicho, hermano. Ya la palabra de Dios lo dijo, hermano. Entonces, si ya la palabra de Dios lo dijo, entonces debemos nosotros prepararnos para esos acontecimientos que el Señor ha dicho que van a venir, hermano, como un principio de dolores, hermano. Y así saber, bueno, esto va a pasar, preparémonos. Es como el terremoto, ¿verdad? Dice, hermano, por favor, prepárese para el terremoto grande que viene. Prepare comida, prepare agua, prepare aquí, prepare allá, haga esto, haga lo otro. Entonces, la gente, hermano, bueno, voy a decirlo de esta manera, que es prevenida, hay gente que lo hace, dice, no, vamos a hacer lo que dice. Porque si viene el terremoto, estamos preparados. Estamos preparados. Entonces, igual el Señor nos avisa y nos dice, miren, esto va a suceder en los tiempos en que ustedes estén viviendo, prepárense. Es como San Mateo 25, ¿verdad? Con las vírgenes, ¿verdad? Las 5 insensatas y las 5 perseverantes. A las 10 se les dio la oportunidad. Dijeron, el esposo va a venir. Entonces hay que salir a recibirle, a esperarlo. Hay que llenarnos de provisión del cielo. Hay que llenarnos de provisión del cielo. Aceite, dijeron. Necesitamos aceite. Y entonces las prudentes dijeron, bueno, hagamos la cuenta. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dijeron, bueno, si el Señor viene a tales horas, lo que necesitamos es tanto de aceite. Y otras, las insensatas dijeron, no, sí, de seguro va a venir como a la medianoche. Pues con esto me alcanza. Y entonces, usted conoce la historia. Pasó el tiempo, pasaron las horas y el Señor no llegaba. Y entonces se les acabó el aceite. Y entonces quisieron que las horas compartieran. Dijeron, no. Nosotros pedimos para nosotros. Vayan a comprar ustedes para que tengan lo suficiente. Se prepararon. Ya sabían que venía el Señor. Se prepararon. Cuando nosotros entendemos, hermano, todo eso de lo que la Biblia habla, hermano,
de lo que sea, hermano, que la Biblia pueda hablar, hermano. Tomémonos nosotros, hermano, para un auxilio, para una luz amarilla que nos dice: alístense, prepárense, tengan cuidado, compren esto, hagan esto para que estén listos cuando esto suceda. Por eso la palabra tiene una extensión tremenda, hermano. Por eso nos habla, nos confirma, hermano, los grandes poderes que iban a haber políticos. Nos avisa, hermano, de todos esos poderes políticos que se iban a levantar, hermano. ¿Para qué? Para que usted y yo sepamos, hermano, que ya Dios había dicho que esos poderes políticos se iban a levantar. Para nosotros no debe ser motivo de angustia. Ay, hermano, dicen que ya viene la bestia. Dicen que ya viene el anticristo, hermano. Hermano, dicen que el Señor ya viene. Ay, hermano, ya viene el Señor, ¿verdad? O sea, para nosotros debe ser motivo de alegría, hermano. Para nosotros debería ser motivo de gozo el saber de que estamos, hermano, siendo avisados por Dios. Nos están dando las noticias del futuro, nos están dando las cosas que van a acontecer, nos están anunciando de lo que puede pasar y de lo que pasa, de dónde proviene, si proviene del enemigo o proviene de Dios, para que nos preparemos nosotros. Entonces la palabra de Dios, hermano, es para nosotros todo eso, hermano. Todo eso, hermano. Entonces para nosotros, hermano, lo que leamos, hermano, en la palabra de Dios y lo apliquemos a nuestra vida con el propósito de agradar a Dios, con el propósito de servirle, con el propósito de prepararnos mejor, va a ser bien para nosotros. Por eso las evidencias, y aunque están afuera de la Biblia, están, por así decirlo, ¿verdad? Pero si vamos a ella, como le digo, leemos de descubrimientos, de ciencia, de física, de química, y leemos, y ahí está. Y entonces vamos a pensar: no, es que el pobre Pedro, como no era estudiado, ¿qué sabía de los átomos el pobre apóstol Pedro? Si ni al primero fue, que quiera estudiar química y física, ¿qué iba a saber de los átomos, de los elementos, del sistema de fusión y de fusión? ¿Qué iba a saber Pedro? ¿Pudieron decir eso? Pero cuando vemos, hermano, que el que iluminó, que el que, hermano, inspiró al apóstol Pedro, es el mismo que ha inspirado a los grandes científicos para que aporten algo en favor de la humanidad. Y como digo, Pedro habló de eso, de la separación de los elementos. Cuando dice que los elementos, dice, ardiendo se fundirán. Y eso está hablando, hermano, de la división, hermano, de los elementos químicos, del átomo. Y eso se vino a descubrir, hermano, muchos años después. Y el apóstol Pedro, hermano, estaba hablando ya de eso. Entonces vemos que la Biblia nos habla, hermano, de física, de química, nos habla de política, nos habla de poderes. ¿Para qué? Para que veamos, hermano, que el Dios al cual usted y yo le servimos y le creemos, hermano, ya todo eso Él lo había ordenado, hermano. Eso Dios lo ordenó. Eso no surgió por la casualidad, ¿verdad? Dios lo ordenó. Dios lo ordenó. Por eso esas evidencias externas nos hablan de eso, hermano. Que no solamente son evidencias espirituales que podemos encontrar, sino que si vemos el mundo, si leemos la historia del mundo, vamos a encontrar, hermano, que esa historia del mundo tiene también, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? Conocimiento en la palabra de Dios. ¿Tiene conocimiento? Tiene conocimiento. O sea, Dios ya lo sabía, Dios lo ordenó, Dios lo preparó, Dios habló de eso, para que la iglesia, hermano, se afirmara, se reafirmara. Y no creyésemos que la Biblia es un amuleto, ¿verdad? Como hay andan las biblitas así chiquititas, de Santa Biblia, de prendedores, ¿verdad? O hermano, de amuleto, ¿verdad? Ahí a la entrada de la puerta, ¿verdad? Salmo 91 y unas cabezas de ajo ahí, ¿verdad?
Es para que Dios nos proteja. Ella va con el Salmo 91. Salmos 23, y allí lo lleva diciendo, voy para Estados Unidos y aquí voy, me llevo el Salmo 23. Aquí lo llevo. Como amuletos. La Biblia no es amuleto, hermano. La Biblia es espíritu y es vida. Amén. Y cuando ponemos la confianza en Dios y en su palabra, estamos firmes, como dice Salmo 125, que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y que así como Jerusalén está rodeado de montes, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Pero de quiénes? De los que confiamos en Él. O sea, nosotros no confiamos en el presidente, no confiamos en el hombre, nosotros confiamos en Dios. El presidente puede ser muy bueno o muy malo, pero la iglesia siempre confía en Dios. La iglesia siempre confía en Dios. Y la iglesia dice, bueno, Señor, eso está pasando, pero nosotros confiamos en ti, Señor. Tú tomarás control de todo. Y todo lo que está pasando está bajo tu control, Señor. Estamos confiados que tú tienes control de esto. Entonces, para nosotros, hermano, como es cierto que puede ser que nos convenga uno u otro presidente por sus creencias, por sus principios, hermano, pero para la iglesia, hermano, hay un rey solamente en el cual podemos confiar que no nos va a abandonar, ni nos va a traicionar, ni nos va a venderse, sino que, hermano, siempre Dios estará bendiciendo su pueblo. Los que confiamos en Dios seremos como el monte de Sión. Y aunque venga el terremoto, cualquiera que venga, hermano, no nos va a mover. Se nos puede caer la casa, pero la fe, esa no la va a mover. Seguiremos confiando en Dios. Y aunque surja otra pandemia, hermano, que mate a millones de gente, seguimos confiando en Dios. Y si nos toca irnos, seguimos confiando en Dios. Nos vamos confiando en Dios. Porque así debe de ser. Porque por eso la iglesia cree en la palabra y por eso la leemos, para fortalecer nuestra fe. Entonces, hermano, vaya usted confiado que en sus manos usted tiene la merita, la propia, la única voluntad que Dios tiene para con nosotros. Su palabra. Ella no nos engaña. Nos guiará a toda verdad. Envió su Santo Espíritu para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Amén, hermanos. Así que adelante, hermanos. Agarremos la palabra de Dios, llenémonos de ella, leámosla, meditemos en ella, hermano. Hablemos de ella, cantemos de ella, prediquemos, hermano, y ahí dejemos que Dios se encargue de hacer lo que Él tiene que hacer. Amén y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, por, Señor, hablarnos, Señor, a través de esta palabra que es espíritu y que es vida, Señor, y que tú dejaste para nosotros la iglesia, Señor, de gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, que no se nos olvide, Señor del cielo, de dónde nos sacaste,